Lo que va aprendiendo Hernán Cortés es tácticas o estrategias de guerra. Primero conoce a tu rival, ¿sí? Y esas estrategias de guerra las conoce a partir de haber leído a Julio César, sobre todo, ¿sí? Por supuesto, en España y en Salamanca mucho más, era muy, digamos, pues muy común que leyeran las historias, la historia universal que mandó escribir Alfonso el Sabio, este castellano, este rey castellano, ¿no? De la Edad Media, y mandó escribir una historia universal donde habla de tácticas de guerra, y también mandó hacer una biografía de Alejandro Magno. Entonces, en estos textos que se sabe que Hernán Cortés conocía, por supuesto, pues se habla de estas tácticas de guerra en donde te dicen, conoce primero a tu rival, conoce el espacio, ubica las salidas, ¿no? Ahora sí que literal, las salidas de emergencia. Si él desde los volcanes está viendo que pues que ahora sí que México Tenochtitlan tiene unas salidas bien angostas que en donde lo pueden emboscar y pues prácticamente ahí llega, pues tiene que ver primero cómo lograría salir, ahora sí que por dónde salir, por dónde huir si es necesario. Luego también ubica y conoce por dónde entra el agua. El agua es vital para toda una ciudad. Y pocas ciudades tienen agua disponible. Normalmente las ciudades en Europa, pues acuérdense, están a un lado de los ríos, pero no siempre esos ríos son de agua para beber, ¿no? Agua potable, lo que ahora nosotros decimos agua potable. Entonces, aquí el mismo lago, pues no lo es como tal. Entonces, pues sí, como les comento, pues a eso se dedica, a visitar. ¿Y cómo sabemos que a eso se dedica? Pues porque en su carta de relación enviada al rey Carlos V, lo que le narra es la grandeza de la Ciudad de México Tenochtitlan y sobre todo digamos, le comparte estos detalles de la ciudad misma. Fíjense, espérenme, aquí por aquí tenía una descripción de esto. Okay. Voy, permítame, porque yo tenía, hay unas descripciones, incluso la SEP, me acuerdo mucho, la SEP hizo un librito describiendo las ciudades la Ciudad de México. Me refiero a todas las descripciones, o sea, recopiló más bien todas las descripciones que hay sobre México, Tenochtitlan, por parte de los distintos conquistadores, de los distintos... Ay, perdón, se me zafaron los audífonos. Les digo por parte de los distintos conquistadores. A ver si... Yo aquí la tenía. No está más. No, bueno, él habla de los grandes canales, compara México Tenochtitlan con Venecia, incluso, pues dice, ¿no? Que justamente las aguas son tan limpias, ¿no? Como lo que dicen que fue Venecia. Fíjense, dice, para dar cuenta, aquí encontré esto, para dar cuenta, muy poderoso señor, a vuestra real excelencia, de la grandeza, extrañas y maravillosas cosas de esta gran ciudad de Temixtitán, así la narra él, así la nombra, del señorío y servicio de este Moctezuma, señor de ella, y de los ritos y costumbres que esta gente tiene, y de la orden que en la gobernación, así de esta ciudad como de las otras que eran de este señor, hay. Sería menester mucho tiempo y ser muchos relatores y muy expertos. No podré decir de 100 partes una, de las que de ellas se podrían decir, mas como pudiere diré algunas cosas de las que vi, que aunque mal dichas, bien sé que serán de tanta admiración que no se podrán creer porque los que acá con nuestros propios ojos las vemos, no las podemos con el entendimiento comprender.
O sea, le está diciendo, esto ni siquiera te lo puedo narrar del todo, ¿no? Luego dice Hernán Cortés, tenían estos ídolos, bueno, no, es que está hablando de los ídolos de la Coatlicue, cuando llega a ver Templo Mayor, le dice, tenían estos ídolos unas culebras gordas de oro ceñidas, por collares cada 10 o 12 corazones de hombres, hechos de oro, por rostro una máscara de oro, ojos de espejo, tenía otro rostro en el colodrillo, fíjense, no sé qué es colodrillo, como cabeza de hombre sin carne. Bueno. Se sorprende, por ejemplo, Hernán Cortés muchísimo, muchísimo con el mercado de Tlatelolco. Eso es lo que más le impacta. La organización que tenían en el mercado de Tlatelolco, en donde pues él sabía que de ahí venía todo el alimento para la gran ciudad de México, Tenochtitlan, y sobre todo en donde él entendía que controlando eso, pues era controlar prácticamente la alimentación, ¿no? De México, Tenochtitlan, o de los mexicas. Cuenta, por ejemplo, cómo pues ahí había un supervisor prácticamente del mercado. Es decir, en el mercado de México Tenochtitlan, perdón, en el mercado de Tlatelolco, lo que hacen generalmente es, digamos, el famoso trueque. Algunos dicen que el cacao, algunos dicen que el cacao ya servía como moneda de cambio. Sin embargo, no para todos los productos. O sea, era una moneda de cambio, sí, pero para productos grandes, ¿no? Entonces, prácticamente era el trueque. Naranjas por limones, bueno, no había naranjas. De hecho, Bernal Díaz del Castillo es el que siembra las naranjas acá en México, en México, que ahora es México. Pero bueno, tomates por limones o por jitomates y así sucesivamente. Y dices que había un supervisor de esto. Había un supervisor de esto, exactamente, que estaba en el famoso TECPAN, que de hecho en Tlatelolco actualmente todavía permanece el edificio en donde estuvo el TECPAN. ¿De acuerdo? Ahí en Tlatelolco lo pueden ver. Y resulta que este supervisor, pues era como digamos, el que decidía si era justa o no la venta, siempre y cuando hubiera problemas. Porque normalmente pues había los que querían robar o los que querían ser injustos. Si alguno vendía un producto muy caro, por ejemplo, ¿no? Que se salía o que estaba jugando mal o estaba vendiendo mal, me refiero, pues lo que hacían era castigarlo. Los castigos principales eran, de principio, casi, casi cortar las manos, ¿no? O sea, eran castigos fuertes. Y después, por supuesto, sí se llegaba a castigar con la muerte incluso. Pero así que sacrificándolos, vamos a ponerlo así. Entonces, por supuesto que se evitaba muchos malos entendidos ahí en el mercado. ¿De acuerdo? Y Pero eso, sí les cortaban las manos. sí, 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 sí. Ah, sí. Sí, 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 sí les cortaban las manos. Y esto le sorprende también mucho a Cortés. Claro, cuando Cortés llega y que pues está revisando todo esto, perdón, me faltó un episodio ahí importante de mencionar, que a los 4 días de estar en México Tenochtitlan, sus soldados salen a visitar y a recorrer la ciudad y a un par de ellos los matan, a 2 soldados. Los mexicas justifican pues que ellos habían estado abusando de las mujeres mexicas, pero pues al final Cortés lo toma de pretexto para encarcelar, digamos, para capturar a Moctezuma, mantenerlo como cautivo en el palacio de Axayacatl, que es donde los habían hospedado, y prácticamente lo tiene prisionero, ¿no? O sea, lo tiene prisionero para que, ahora sí que para que la gente de Tenochtitlan tenga orden, ¿no? No se atreva a atacarlos, porque tienen a su gran Tlatoani, y el Tlatoani era Dios prácticamente en la tierra, o sea, era uno de los dioses aquí, ¿no? Era muy, muy importante. Que poco a poco también vamos a verlo, la próxima clase, vamos a ver que poco a poco Tlatoani fue perdiendo
poder sobre ellos, ¿no? Sobre todo Moctezuma. Muy bien, chicos. Volteé, me pasó una ardilla ahorita por aquí. Sí, a ver. Dani, Sí. ¿puedes repetir lo que significaba el Tecpan? Tecpan Sí. es la casa de los, El mediador. del mediador, sí, la casa de Ah, ya. justicia, vamos a llamarle la Ok. casa de justicia. Gracias. Sale pues, chicos, pues, si no Ya, hay dudas, caray. espero que no hay dudas. Órale. Ya aquí se aburrió, yo puedo seguir aquí. Sí, caray. Sí, ya que ya te estás estirando. No, espérate, ya. Dice, espérate que no he comido, que no he comido. No. No, por supuesto, insisto, la verdad es que esto pues, uno habla y se puede seguir hablando mucho de la conquista y por eso yo creo que sí vale la pena quedarnos en este cuatrimestre al menos con la conquista de México. Para Sí. no quitarle tiempo y la evangelización, perdón, la vemos el próximo cuatrimestre. El próximo. Como Ujú. tenga que ser, ¿de acuerdo? Ok, Sí. de acuerdo. Ok. De acuerdo. Muy bien, pues que pasen bonita tarde todos. Muchas gracias. Gracias, igual. Gracias, Sally. Gracias. Gracias, Daniel. Nos vemos el Dani. próximo día. A todos. Buena tarde. Hasta luego todos. Es igual. Bye, bye. 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 Bye.